Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a explicar cómo elaborar tu propia declaración de renta de persona natural si eres empleado. Recuerda que si tú eres empleado de X empresa, tu obligación es solicitarle a esta el certificado de ingresos y retenciones. Con este certificado, tú vas a proceder a realizar esta liquidación del impuesto de renta conforme yo te lo voy a explicar. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los gastos que te puede deducir y cuáles no? Aquí tenemos al contribuyente Pepito Pérez, al cual le vamos a realizar su impuesto de renta de una persona natural. Lo primero es los ingresos que esta persona tiene. Entonces comenzamos. Pepito Pérez tiene un salario de 105.950.000 pesos. Con esta información nos vamos al Excel. Y aquí tenemos el primer ítem, que es el ítem del bloque A. Salario. Entonces vamos a colocar lo que él gana, sí, o lo que él ganó durante todo el 2021. Él se ganó 105.950.000 pesos. 105.950.000 pesos. Por cesantías e intereses, en el 2021 recibió 9.888.667 pesos. También hace parte de sus ingresos. Además, por primas de servicio, durante el 2021 recibió 8.829.167 pesos. Esta información ustedes la van a sacar del certificado de ingresos y retenciones. 8.829.167 pesos. Por vacaciones, él ganó 3.500.000 pesos. Aquí vamos a colocar por vacaciones 3.500.000 pesos. Y por otros pagos laborales, esta persona le cancelaron 12 millones de pesos. Entonces, otros pagos laborales, vamos a colocar los 12 millones de pesos. Durante todo el 2021, esta persona tuvo unos ingresos brutos totales de 140.168.000 pesos por el año 2021. A estos ingresos lo vamos a depurar. ¿Qué es depurar? Restarle a los ingresos todos esos gastos, costos, ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. También debemos tener en cuenta la VT del año 2021, que en este caso es 36.308 pesos. Luego tenemos el ítem B. En el ítem B ya vamos a comenzar a restar a los ingresos brutos. La primera resta es descontar los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Qué vamos a restar aquí? Los aportes obligatorios a fondo de pensión, fondo de solidaridad pensional y los aportes obligatorios a los fondos de salud que realiza el contribuyente. Recordemos que en la nómina a un empleado le descuentan el 4% por pensión, el 4% por salud y en algunas ocasiones el 1% o el 2% por el fondo de solidaridad pensional. Veamos que le descontaron a Pepito Pérez. Por salud le descontaron 4.638.000 pesos. Aportes obligatorios a salud, 4.638.000 pesos. Por pensión y fondo de solidaridad pensional le descontaron 5.797.500 pesos.
Veamos el punto 2. El contribuyente realizó aportes voluntarios a su fondo de pensión obligatoria por un monto total de 4 millones de pesos. Resulta que las personas naturales, si quieren incrementar la mesada pensional que recibiría, ellos pueden hacer un aporte voluntario a su fondo obligatorio de salud. La norma establece que si un contribuyente realiza estos aportes voluntarios a su fondo de pensión obligatoria, también se lo puede descontar en el impuesto de renta. Pepito Pérez hizo unos aportes de 4 millones de pesos durante todo el año 2021. También lo vamos a descontar aquí en los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Pero ojo, que estos aportes para descontar se encuentra limitado al 25% de los ingresos brutos, siempre y cuando no limite o no se exceda las 2.500 VT. Si yo multiplico aquí 2.500 VT por el valor de cada VT, esta persona se podría descontar hasta 90.770.000. Pero recordemos que primero me dice la norma, el límite es el 25% de los ingresos brutos. Es decir, si yo multiplico los 140 millones que son mis ingresos brutos, los multiplico por el 25%, me da 35 millones. Excede este límite de 2.500 VT. Este contribuyente podría descontarse por aportes voluntarios, voluntarios al fondo obligatorio de pensión, se podría descontar hasta 35.042.000 pesos. Pero recordemos que él solamente hizo aportes de 4 millones de pesos. Es decir, que no hay ningún problema y nos podemos descontar los 4 millones de pesos completos. Y aquí tenemos ya el total del bloque B, que sería total ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, que es la suma de todos estos valores. Ahora viene el primer subtotal, que se llama renta líquida. Este primer subtotal, que es la renta líquida, es igual a la resta de los ingresos brutos, que es el ítem A, menos el total de ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, que es el total del bloque B. Y aquí tenemos una renta líquida de 125 millones. Y comenzamos con la primera depuración. De 140 millones ya bajó a 125 millones. Pero ojo, el artículo 336 del Estatuto Tributario señala que solamente me podré descontar de este valor el 40%. Es decir, yo a los 125 millones lo multiplico por el 40% y me da 50.292.800 pesos. Si yo tengo más costos y más gastos que cuando yo lo sume supere este monto, la norma me va a decir, no te puedes descontar más de tu límite. Y el límite de deducción de una persona natural empleado es del 40% de su renta líquida, que en este caso es 50.292.800 pesos. Pero veamos qué otras deducciones esta persona tiene. En el año 2021 realizó aportes a cuentas AFC para en el futuro comprar una vivienda. Dichos aportes se encuentran certificados por 8.960.000 pesos. ¿Qué debemos hacer? Esto también la norma me lo permite descontar como una renta exenta. Pero el límite es del 30% del ingreso laboral o limitado a 3.800 VT. Es decir, que si yo multiplico
mis ingresos por el 30%, me podría descontar hasta 45 millones, perdón, hasta 42 millones de pesos. Pero él solamente realizó aporte a cuentas AFC por 8.960.000 pesos. Es decir, que nos lo podemos descontar sin ningún tipo de problema. Además, también nos podemos descontar como rentas exentas las cesantías e intereses que nos pagaron en el año 2021. Este valor, ¿de dónde lo tengo o de dónde lo traigo? Lo vamos a buscar en nuestros ingresos. Recordemos que las cesantías y los intereses los sumamos en los ingresos, pero el artículo 206 del ET, que aquí lo tengo señalado, artículo 206 del ET me dice, así como lo vas a sumar como un ingreso, también lo vas a restar como una renta exenta. Y ya tenemos el subtotal de las rentas exentas, que es el bloque C, que es la suma de estos dos descuentos. Luego tenemos las deducciones imputables. En las deducciones imputables, la norma señala: puedes descontarte por los créditos de vivienda o leasing habitacional hasta 1.200 VT anuales. Que si yo multiplico 1.200 VT por el valor de la VT del 2021, me da 43 millones de pesos. No me puedo descontar más de ahí, ¿ok? Pero veamos si este contribuyente hizo estos aportes. Aquí tenemos en el punto 4, el crédito de vivienda que posee, el banco le certificó que durante el 2021 pagó por capital 1.605.000 pesos. Esto yo no me lo puedo descontar. No me lo puedo descontar en el impuesto de renta. Además, pagamos intereses de mora de 150.000 pesos. Tampoco me lo puedo descontar. Y por gastos bancarios en el crédito de vivienda me descontaron 368.900 pesos. Tampoco me lo puedo descontar. ¿Qué me puedo descontar? Solamente los intereses corrientes por el pago de ese crédito de vivienda, que fue 1.850.000 pesos. Como no supera el límite, yo me puedo descontar completo 1.850.000 pesos. También la norma me dice, te puedes hacer una deducción por los dependientes que tú tengas, que lo podemos observar en el artículo 387 del ET. Aquí me señala que el contribuyente tiene 2 hijos menores de edad, un hijo menor de 23 años en el cual le paga la universidad. Además, su mamá depende económicamente de él y en promedio anual, el contribuyente por todos estos dependientes incurre en gastos totales de 25 millones de pesos. Que una persona puede pensar, si fueron mis gastos, yo me lo puedo descontar, pero la norma señala un límite, y el límite que señala la norma es que no puede exceder el 10% de los ingresos laborales. Es decir, si yo me devuelvo al total, me señala que está limitado a 384 VT anuales. Si yo liquido el 10% de mis ingresos laborales, pero este 10% supera las 384 VT anuales, no me lo podré descontar. Voy a multiplicar 384 VT al año por el valor de la VT y me da 13.942.000 pesos. Si el 10% supera este monto, no lo puedo descontar porque este va a ser mi límite. Entonces vamos a hacer la liquidación del 10% por dependiente, que sería igual a los ingresos brutos multiplicado por el 10%. Y eso me da
14.016.800 pesos. Como podemos observar, estos 14 millones superan estos 13.942.000 que tengo acá en el límite, lo que significa que yo no me puedo descontar los 14 millones completos. Me puedo descontar hasta donde la norma me permite descontar. En este caso, solamente me puedo descontar 13.942.272 pesos. También me dice que me puedo descontar por lo pagado en medicina prepagada un monto de 192 VT anuales, que sería lo mismo. Si yo multiplico 192 VT al año por el valor de la VT 2021, me da 6.971.000 pesos. Si yo pagué un monto mayor en medicina prepagada, no me lo podré descontar. Este contribuyente en el punto 6 me dice que pagó en total 9.723.000 pesos. Tampoco se lo puede descontar completo. Solamente se puede descontar hasta donde la norma lo permite, que en este caso es el límite de los 6.971.000 pesos. El banco le certificó que en su cuenta bancaria le cobró por GMF, el famoso 4 por 1000, le cobró en el 2021 un total de 500.000 pesos. Por gastos bancarios 300.000, por comisiones bancarias 104.000 y por IVA 95.000 pesos. De todo esto, yo no me puedo descontar ni los gastos bancarios, ni las comisiones, ni el IVA. Solamente me podré descontar lo pagado por el GMF y también se encuentra limitado. ¿Y cuál es su límite? El límite es del 50% del valor efectivamente pagado por el GMF. El banco me certificó que yo pagué 500.000 pesos, pero solamente me puedo descontar de los 500.000 pesos, me puedo descontar el 50%. Entonces, sería el 50% de 500.000, sería 250.000 pesos. Y otra deducción imputable que me puedo descontar son los intereses de crédito por ICETEX pagado durante el 2021, que se encuentra limitado a 100 VT anuales, que si yo multiplico 100 VT por el valor de la VT, me da 3.630.000. Si yo pagué más por intereses a créditos de ICETEX, no lo podré descontar. Entonces, veamos aquí. Canceló en intereses por un crédito de ICETEX la suma de 4 millones de pesos. Aunque sí son deducibles los pagos de intereses a créditos de ICETEX, no me permite descontarme este 100%. Porque se encuentra limitado a 3.630.800 y él pagó 4 millones, lo que significa que solamente se podrá descontar hasta 3.630.800 pesos. En el punto 8, él tiene que canceló el impuesto predial de su inmueble por un valor neto de 650.000 pesos y el impuesto vehicular por 500.000 pesos. Esto no lo podemos descontar. No lo permite descontar la norma a una persona natural. Y además, al crédito de su vehículo, él pagó por capital 950.000, intereses por 378.950 pesos y otros gastos de 105.000. Tampoco la norma me va a permitir descontármelo. ¿Ok? Entonces ya tengo todas las deducciones y rentas exentas imputables, pero la norma la norma tributaria le regala al contribuyente un 25% de renta exenta.
Por eso es que yo aquí no coloqué total rentas exentas, sino que coloqué subtotal rentas exentas, porque ahora debemos calcular el 25% de renta exenta que el gobierno me regala a mí por ser empleado y por ser un contribuyente del impuesto de renta de persona natural. ¿Cómo saco esta deducción? El primer punto, o el primer paso es calcular la base de liquidación para el cálculo del 25%. Y esto va a ser igual a la renta líquida, que es el valor del subtotal 1, y le vamos a restar el total del bloque C menos el total del bloque D. Es decir, al subtotal 1, renta líquida, que tengo aquí, le voy a restar el total del bloque C menos el total del bloque D. Y ya aquí me dio el valor base. Este es valor base para cálculo del 25% de